Bienvenidos nuevamente a Mundo Disruptivo. En esta sección de mitos y realidades, hoy tenemos la entrevista con un licenciado en Economía, el señor Sergio Arreola. Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, Frank, ¿tú? Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Pues como sabes, como te platicaba fuera de cámaras en esta sección, mitos y realidades sobre las criptomonedas, sobre el blockchain, un tema muy estigmatizado en donde hay posturas muy encontradas. ¿Cuál es tu postura como economista? El blockchain, más bien me gustaría platicar acerca de las inversiones tradicionales más que del blockchain, porque tengo primero una experiencia trabajando como asesor en estrategias de inversión. En una casa de bolsa trabajé 5 años, después trabajé 1 año en un banco y ahora trabajo en una calificadora de valores. Primero en la casa de bolsa yo invertía el patrimonio de personas físicas, después empecé a invertir algunos fondos de pensiones privados y después en el banco empecé a invertir de las tesorerías. Entonces básicamente en el mercado hay 2 tipos de inversiones que son en capitales o las otras son en el mercado de deuda. En capitales mueves las acciones y en el mercado de deuda mueves los bonos. Y aquí hay bonos de distintos tipos. Hay bonos corporativos, que son las emisiones de deuda que hacen las empresas mexicanas o también en el extranjero. Y también están las emisiones gubernamentales, que son, por ejemplo, los CETE, los bonos, los bondes. Y a través de estos instrumentos es como yo, como banquero, cazabolsero, hacía las inversiones de estos inversionistas, primero personas físicas y después inversionistas institucionales. Ahora ya estoy en una posición distinta, ya no estoy invirtiendo de manera directa. Ahora lo que yo hago en mi trabajo es vender calificaciones crediticias. Las calificaciones crediticias lo que hacen es medir el riesgo, crédito o de impago de estas emisiones corporativas a las que estaba haciendo referencia, de los bonos corporativos de las empresas mexicanas. Entonces, pues ahora que tú me preguntas sobre las criptomonedas, es algo que yo no hago y que normalmente no hacen los inversionistas institucionales cuando están manejando realmente el patrimonio de las empresas o de los jubilados, ¿no? Es un tipo de activo que tiene, como tú lo dices y como también lo has platicado mucho en tu programa acerca de los mitos y de las realidades, pero debe de cumplir con 3 cosas, lo traigo aquí en mis notas, que son las principales razones por las cuales algo es un activo. Bueno, el dinero es dinero. ¿Por qué tiene un valor? El primero debe ser un medio de pago. Entonces las criptomonedas cumplen pues, como un medio de pago porque puedes hacer ciertos pagos a través de las criptomonedas. Ahí yo preguntaría, ¿realmente ustedes han utilizado, han comprado un café con una criptomoneda? Me deja ciertas dudas. Yo también tengo criptos, tengo algunos wallets y es difícil desde mi punto de vista ver de qué manera tienes una aplicación para hacer un medio de pago. Lo otro es ser un depósito de valor, ¿no? Siempre se habla de que la moneda fiat, como el dólar o el peso, no es un depósito de valor. Ahorita diré algunas cosas por las que yo sí creo que es un depósito de valor, aunque ha perdido valor a lo largo del tiempo. Pero realmente las criptomonedas desde mi punto de vista no es un depósito de valor porque tienen unas variaciones, unas fluctuaciones en su precio muy raras, ¿no? Tengo aquí una gráfica, pero básicamente si tomas, son $68,000 el precio máximo del Bitcoin, 68,990, y el día de hoy estaba en 19,985. Entonces, pues tienes una pérdida del 71% en capitales. Imagínate que tú tienes ahorrando 25 años en tu Afore y estás invertido en cripto y de repente pierden 71% tus aportaciones de capital a esa cuenta. No es un depósito de valor. Y y lo tercero por lo cual las criptomonedas también no son dinero o ese tipo de activos es porque son unidad de cuenta, ¿no? Realmente es difícil que tú puedas decir un café vale 0.0001 Bitcoin cuando tienes estas fluctuaciones de precios. Entonces, si tú quieres ser pues muy innovador y quieres poner dentro de tu cafetería el Bitcoin como medio de pago y le estás poniendo un precio de Bitcoin, pues a lo mejor si tienes una variación del 10%, pues ya se te está encareciendo mucho el café o se te está bajando mucho el precio del café y ya no sale, ¿no? Entonces, no cumple con estas 3 características esenciales si el Bitcoin es dinero o no. Y esto pues, es un documento que viene directamente del Banco, del Banco Central de Australia, ¿no? Respondiendo a estas preguntas.
Me llamó mucho la atención. Efectivamente, la fluctuación no permite un intercambio diario, al día a día. Como reserva de valor, bien lo dijiste, fuera de cámaras, en algún momento pues dio 6,000% de rendimiento, brutal. No hay un asset en la banca tradicional que lo haya dado, me parece. No sé si estoy bien. Evidentemente entiendo que también para alguien que necesita de manera intermitente o periódicamente su dinero, no puede jugar con esta volatilidad. ¿Qué opinas de las stablecoins? Bueno, las stablecoins funcionarían como, en teoría van siempre a la par del dólar, ¿no? ¿Cuáles serán las stablecoins? ¿Como el Bitcoin? Como el USDT, que siempre van a la par con el dólar. Puede fluctuar centavitos arriba del dólar o centavitos abajo, pero en general siempre está a la par con el dólar. La verdad, esas criptomonedas no las he seguido. O sea, yo si quiero invertir en dólares en bolsa, utilizo otro tipo de instrumentos. O sea, yo utilizo el SHB, que es uno de los instrumentos que utilizan las Afores para comprar tipo de cambio. Entonces el SHB está en la Bolsa Mexicana de Valores, en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Entonces, pues, muchos de los movimientos que hacen las Afores para comprar dólar no lo hacen a través de un stablecoin, sino lo hacen a través de ese instrumento que trae un treasury atrás. Que trae un respaldo. Trae un respaldo del equivalente a los CETES de Estados Unidos con treasuries. Hablando de un economista que conoce todas las leyes y las reglas que la banca tiene, ¿por qué solo debes de invertir en donde las entidades financieras, entidades gubernamentales te dan estas seguridades? Digo, seguridades entre comillas. Me decías que pues, evidentemente el valor que se ha perdido del pastel es notorio, pero al final pues, la banca ha regularizado y reglamentado estos procesos. Sí, lo que pasa es que hay que ver qué tipo de inversiones quieres hacer, porque si tú quieres hacer inversiones de tipo especulativo, pues está bien, a lo mejor tendrías en la cabeza la idea de tener una minusvalía del 70%, ¿no? Entonces, dependiendo cuáles sean tus rangos de ingreso, pero si tú dices, gano 20,000 pesos y le meto 1,000 pesos para ver si puedo ganar más dinero, pues a lo mejor está bien, o sea, no te va a pegar. Pero si estás hablando de los ahorros de toda tu vida o del valor de la casa de tu mamá que vendiste, a lo mejor no de tu vida, es la corona. Es el patrimonio familiar. Entonces no puedes jugar en un ambiente especulativo con ese dinero. Entonces yo te diría, pues si te vas a un sistema que no está centralizado, regularizado, como lo podrían estar las criptomonedas, yo te diría, sí, yo tengo inversiones en Bitcoin. O sea, tengo Ethereum, tengo Solana, y tengo Bitcoin, y tengo wallets en Bitso, y tengo también en Coinbase. Bueno, pero pues, si de repente fluctúa y va a menos 70%, pues ni modo. O sea, es algo que yo tengo pues, la idea de que puede llegar a subir, ¿no? Y pues por eso lo estoy metiendo, porque yo quiero ganar más dinero. Pero si realmente quieres un manejo de inversiones profesional y serio, sí necesitas usar el sistema bancario regularizado. O sea, a pesar de que no te van a dar los rendimientos potenciales que podrías tener en criptos, ¿no? Como alguna vez escuché a Warren Buffett decir, cuando tú manejas ya miles de millones, te tienes que manejar de manera lenta como una empresa gigantesca. Las ventajas competitivas que tiene una agencia pequeña es la velocidad de reacción, es la capacidad de acomodarse a como el cliente está pidiendo ciertas cosas. Esto también aplica evidentemente cuando estás invirtiendo en niveles macro a estar invirtiendo a nivel personal. En definitiva, ¿cuáles son los pros y contras, tú como economista, de por qué no entrarle ahí? ¿Por qué? Entiendo que defiendes, pues, como economista, ¿cómo estructuramos esta pregunta? Debes de irte conforme a reglas preestablecidas para obtener un resultado más o menos bien calculado, como dices, sin especular. ¿Por qué estás invirtiendo entonces en cripto? ¿Crees en que la blockchain eventualmente se va a adoptar? Primero quería entender cómo funcionaba para
O sea, yo sí tenía la idea de meter ese dinero con el potencial de que subiera de manera considerable o de poderlo perder. Yo lo veo como una apuesta. O sea, yo, Sergio Arriola, yo veo ese dinero como una apuesta. Quería entender cómo funcionaban los wallets. Sé que puedes hacer... Porque yo estoy muy acostumbrado a hacer los movimientos, pero de manera tradicional. O sea, yo he abierto cuentas en 35 bancos y casas de bolsa en México y en el extranjero para ver cómo funcionan. Te podría decir que el equivalente a hacer un traspaso de criptomonedas de un wallet al otro, en la banca tradicional, en las casas de bolsa, se llama un traspaso de valores. Entonces tú tienes un contrato de instrumentos, se llama contrato de intermediación bursátil en una casa de bolsa y tienes ahí ciertas acciones. Y lo quieres pasar a otra casa de bolsa, ahí debes de tener otro contrato de intermediación bursátil. Entonces dices, oye, pero estoy perdiendo dinero. Pues no tienes que liquidar tu posición o vender tus acciones porque estás perdiendo dinero, pero me quiero cambiar de casa de bolsa. Bueno, lo que haces es un traspaso de valores en el que tu cartera de acciones la mandas a la otra casa de bolsa, tu otro contrato, y te mantienes con la misma posición. No te cobran comisión y no liquidas tus posiciones. O sea, no vendes, no lo pasas a dólares, no lo pasas a pesos y luego vuelves a comprar las acciones. Entonces lo que haces es que pasas, es igual con las criptos, tú lo puedes pasar de un wallet a otro sin que vendas o pases a lo mejor por el dólar o por el peso o por un efectivo para que después tengas que comprar la posición. Entonces, respondiendo a tu pregunta es si yo creo que van a subir o no. Tengo varias teorías. O sea, hay una que sí me gusta, es que está relativamente fuera del sistema. Ahí hay que tratar de entender, porque también hay inversionistas institucionales que están invirtiendo en cripto. Entonces tienes flujos de bancos internacionales, de manejadores de fondos internacionales que están haciendo fondos de inversión que tienen Bitcoin, porque ya cotizan, ¿sabes? O sea, hay uno que se llama BTHC, que a final de cuentas es un ETF que tiene carteras de cripto y tú puedes comprarlos directamente en la bolsa. Entonces, ellos también que tienen posiciones pueden jugar y tienen tanto monto en operación que pueden mover también los precios. Entonces, realmente si dices, oye, ¿está la banca completamente fuera del sistema? Pues yo diría que no. Están los principales asset managers. Fuera de esto, pues no. Podrías decir que a lo mejor la parte fiscal estás hasta cierto punto librándola y bueno, por lo menos yo viendo mi cartera de Bitso te hacen preguntas de lavado de dinero como te lo hace una casa de bolsa. Entonces, y cambiarte de un wallet a otro, también tienes que cumplir con entregar cierta información. Entonces no estás tan fuera del sistema desde mi punto de vista y creo que tienes un riesgo pues muy alto, ¿no? Porque ya ha habido algunos wallets o manejadores de wallets que han tronado, ¿no? Y además no dejan que sus clientes saquen sus criptomonedas de su cartera. Entonces sí es un problema. Aquí hay por lo que estoy escuchando, una doble función de los exchanges tipo Bitso, que es la mexicana. Toda su parte dinero, pesos, evidentemente tiene que tener un RFC, un acta constitutiva, y se maneja bajo las leyes y reglas de México, con el dinero que recibe ahí en pesos. Pero todo lo que genera y mueve en cripto, ahí es Bitso Internacional, que su legislación la tiene con Gibraltar, ya que México, pues de entrada, pues todavía no tenemos nada realmente regulado, ¿no? Por eso es que se apoyan en países que sí son, digamos, crypto friendly. Entonces, la mayoría de las empresas, tengo entendido, que trabajan con la moneda del país, protegida por el gobierno, y quieren hacer este tipo de inversiones cripto, requieren tener una licencia en un país donde sí regulan o pagan un fee para poder hacer sus inversiones cripto. ¿Tú crees que en un futuro la banca, como bien me lo dices, hemos escuchado que hay varios bancos, que hay varios gobiernos, El Salvador, Australia, ya están empezando a voltear los ojos hacia allá? ¿Cuál es tu opinión, conociendo la economía en México, en ese sentido? Pues mira, ahorita me acordé le hicieron la misma pregunta, pero a la subgobernadora del Banco de México. Estuve en un evento en Nueva York la semana pasada y dice que todavía no hay algo que se esté haciendo al respecto.
hablaron de la Centralized Banking Cryptocurrency, creo que se llaman, CBDC. Yo tengo entendido que todavía no hay mucha regulación. Aquí en México sí hay regulación para fintechs. De hecho, creo que entre 5 y 10 fintechs están reguladas, pero bueno, fintech pueden ser muchas cosas, además de ser wallets o de permitir intercambio o trading de criptos, ¿no? Entonces, pues ahí la respuesta es que yo creo que todavía le falta mucho a la regulación mexicana, porque también escucho este comentario del Banco Central, con respecto a la regulación, o sea, falta muchísimo. Y también en Estados Unidos no hay tanto, por ejemplo, lo que te platicaba de los wallets que han tenido algún tipo de problemas, la SEC, que es la Security Exchange Commission de Estados Unidos, está tratando de regular y ver de qué manera protege, que eso es al final de cuentas lo que quiere hacer. O sea, la regulación es para proteger el ahorro de los inversionistas, ¿no? Que por eso me dices, oye, ¿y en México, pues, dónde invertirías? Pues en la banca tradicional. ¿Con qué? Con un contrato de intermediación bursátil. ¿Por qué? Porque pues, tienes para empezar una protección del IPAB de 400,000 UDIs. Entonces, yo lo invierto así, ¿sabes? Si de repente tengo un dinero extra, digo, bueno, pues veo si lo puedo poner en otro para riesgo, pero siempre hay que ver esa posibilidad, o sea, porque siempre te dicen, es que vas a ganar mucho dinero, ¿no? Pero ¿cuánto puedes perder? Pero ¿cuánto puedes perder? De hecho, hay una parte en la regulación para casas de bolsa mexicanas, la comisión, que se llama prácticas de venta. Ya tiene varios años que se implementó, que hubo varios cambios importantes, pero una de las cosas que te dicen como promotor de inversiones es que no puedes asegurar rendimientos futuros. Entonces, cuando yo veo pues algunos manejadores de fondos que te dicen, no, yo te voy a dar tanto porcentaje de rendimiento mensual o anual, sí es un foco rojo, porque lo único que te puede dar ese rendimiento son emisiones de deuda local, gubernamental o corporativa, y eso tiene un riesgo que se mide con la calificación crediticia, que es lo que hago yo. Estos traders que ahora pululan en las redes sociales, que te garantizan, como bien dices, entiendo que cuando inviertes como una persona de clase media, una cantidad de dinero, digamos 500,000 pesos, el banco te está dando un 6, un 8% en las mejores inversiones que te ofrecen, ¿no? En un S&P o en CETES, creo que también está por ahí del 6-8, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando están diciendo todos estos haters de la banca tradicional que hay una inflación del 8, del 10, del 12% y te ofrecen rendimientos por debajo? ¿A dónde vamos a parar? Sí. ¿Cómo le están tratando de dar la vuelta? Ahorita yo te puedo decir que hay un nuevo tipo de inversión en CETES directo que se llaman los BEPAS, que son bonos de protección al ahorro bancario, que funciona de manera chistosa. O sea, tú haces una inversión de largo plazo y te paga lo que sea más alto. Te paga inflación de manera semestral o te paga la tasa de Banco de México. Te paga, creo que es TIE. No te paga TIE, te paga CETES. Pero entonces, ¿cómo te proteges? Pues te proteges con una tasa de inflación o con un instrumento que te paga tasa de inflación o CETES dependiendo que sea más alto. Entonces, ese es un mecanismo que no te lo ofrecen los bancos, porque ellos cuando tienen inversiones de personas físicas o de empresas, pues siempre te van a dar una tasa menor a la que te estarían pagando CETES, porque pues esa es parte del diferencial que ellos ganan. No sé si me estoy explicando, pero sí. O sea, yo invertía tesorerías grandes, o sea, el IMSS, el ISSSTE, el IPEJAL, algunas de ellas, y entonces de repente me hablaban y decían, oye, ¿cuánto traes en CETES? ¿No? Yo le decía 3.5, pero la mesa me está dando 3.7, entonces ya traía un diferencial de 20 basis y con eso yo generaba dinero para el área, pero nunca le daba lo que me daba la mesa. Entonces, la respuesta es, los bancos nunca te van a dar una tasa igual a CETES, lo tienes que buscar de otro lado, que solo trae CETES directo, o con bonos corporativos. Y pues sobre los traders, pues la verdad hay que ver, por ejemplo, otro tipo de empresas. A lo mejor estoy pensando en eToro. O sea, ¿por qué los traders pueden, en teoría, generar estos rendimientos altos? Muchos te hablan de información confidencial, que la verdad no creo que la tengan. Y hay otros que realmente lo que utilizan es toman más riesgo. O sea, ¿cómo toman más riesgo? Se apalancan. Entonces, cuando tú utilizas plataformas, como te digo, eToro o algunos de FX, te puedes apalancar, creo que son hasta 50 veces o más
Creo que eToro te permite tener un apalancamiento 50. Pero llega un punto en el que pierdes. O sea, te liquidan. Sí, porque tú necesitas, te hacen llamadas de margen, entonces necesitas aportar más para aguantar la posición y pues al final de cuentas te quedan tu posición y pierdes mucho más dinero del que hubieras perdido si hubieras invertido nada más el dinero que tienes. Entonces a estas plataformas les va bien porque en el corto y mediano plazo pues siempre le pierden. Entonces cuando de repente hay otros que te dicen yo siempre gano, pues sí deberías de poner como que mucha atención porque no pasa eso. Hablando de los focos rojos, estos traders que te dicen yo sé leer las velas, las gráficas de tal manera que yo casi no fallo. Hablando de estadísticas, tú como una persona financiera que lleva muchísimo orden, el mejor trader, uno de los top 10 mejores traders, hablando de cada 10 operaciones, ¿a cuántas le pegan en promedio? Los mejores, no hablemos del promedio normal. Para poner a la gente que nos está viendo en contexto, me dices que es hasta cierto punto apostar, pero si saben leer los mercados, siempre hay un grado de riesgo, de salto al vacío, de que no saben qué va a pasar con el petróleo, si va a haber guerras, si va a haber un temblor. Pero hablando de muy largo plazo, un buen trader, ¿qué promedio tiene? ¿Le pega 5 de cada 10, 6, 7? Ahora no tengo esa estadística, o sea, no creo que haya estadísticas serias acerca del equivalente al porcentaje de bateo que tiene un trader en inversiones de corto plazo. Sí, no tengo ese dato. Pero yo no, sí para nada es 70% arriba. No, para nada. ¿Alguien le estará pegando a la mitad? O sea, yo me he enterado de muchos casos de mesa de capitales, mesa de dinero que manejan parte de la tesorería o de la posición. Se llama posición propia. La posición propia en las casas de bolsa y en los bancos tienen una parte para que ellos puedan hacer trading o liquidez. Y muchos los corren. O sea, y les cobran lo que perdieron. Y empiezan a tomar más riesgo cuando empiezan, o sea, porque siempre te queda la esperanza de, no, ahorita sube. Entonces le metes más. Entonces las pérdidas empiezan a volver más grandes. Y como muchas veces sí, a mí me ha pasado. O sea, yo hacía trading así. Digo, en mi proporción. Muchos dicen que soy muy arriesgado, pero bueno, eso era lo que hacía. Yo tenía una línea de crédito para la exposición efectiva del 1%. Entonces, y después me cobraban 18% anual. Menos el 12%, porque tenía el 1% mensual más uno de disposición. Ya. Entonces decía, bueno, pues tengo 13% anual para sacar mi línea de crédito. Eso me lo pasaba a mi cuenta de GBM y decía, pues mira, si le saco en un corto tiempo 3%, pues ya le pagué al banco el 1%, ya pagué las comisiones que casi siempre son de 25 basis, pues me gano una lanita más. Y me tradeaba así, literal, no era ni siquiera mi dinero, el dinero del banco, porque usaba mi línea de crédito para hacer ese trading. Y sí, o sea, a mí me pasó miles de veces, o sea, de que de repente voy también haciendo análisis técnico y viendo las velas, y viendo los promedios móviles, viendo el MACD, el RSI, lo que quieras. Y llega un punto en el que pues, iba gane, y dije, es que esta realmente, o sea, le voy a pegar durísimo. Y me comía las ganancias de los otros 7, 8 trades. Y al final le terminaba pagando al banco su 1% más los días que estaba invertido, más las comisiones de la casa de bolsa y pues le perdía. Entonces, en mi experiencia, yo ya no hago tanto trading. O sea, de repente sí me salen, pero la verdad trato de que ya no... O sea, solamente cuando veo una sobreventa impresionante, ahí le meto, pero ni siquiera así. O sea, yo ya prefiero ser un inversionista de mediano y largo plazo. Las recomendaciones que le harías a tus familiares, a tus primos que te están dando su lana, que tal vez tienen 15, 20 años en la vida laboral y ya tienen unos ahorritos, ¿cómo sería la proporción de inversión que le recomendarías a una persona de pie, hablando de porcentajes? Te recomiendo que tanto lo uses en largo plazo, seas muy contundente en no perderlo más que en querer ganar como loco. Y pues, hablando de ¿cómo manejarías tu portafolio tú, desde tu posición seria? Sí, hay recomendaciones. Es que yo sigo muchos videos de finanzas personales. Te dicen algunas proporciones de 60% en renta fija, que sean bonos, CETES, papel corporativo, pero es difícil que tú como persona física entres a papel corporativo. A lo mejor un 20% o 30% en
índices, que también el estar indizado es algo bueno, porque el índice siempre está cambiando su muestra. La muestra son la cantidad de acciones que están dentro de ese índice. En el S&P 500 son 500 empresas, pero sacan a las que les va mal y meten a las que les está yendo bien. Entonces, en el largo plazo, sí se va incrementando el valor del total del índice. Entonces, si tú estás ahí, vas a tener un rendimiento, o sea, no es así, no es línea recta, pero tiene una tendencia positiva desde los últimos 100 años. O sea, y en los últimos 100 años te ha dado un rendimiento entre el 10 y 12%, que es arriba de inflación anual. Entonces tendría 60% en deuda, tendría más o menos un 30% a lo mejor indizado, y también dependiendo la edad y todo, pero el otro 10% sí lo pondría a lo mejor a trabajar en otro tipo de inversiones alternativas. Porque estás hablando de que estás metiendo el 10% de tus ahorros y a lo mejor le pegas a un instrumento o una criptomoneda que te puede dar, como el Bitcoin en el 2015 al 2022, 6,000%, ese 10% que lo metiste pues va a ser un rendimiento bastante bueno. Pero si la pierdes vas a perder el 10%. ¿Se entiende? Pero claro, lo que pasa es que todo el mundo dice, es que le hubiera metido, pues se le hubiera ya fue. Está muy de moda la nueva revolución, como le llaman los pro-blockchain, los haters, los anarquistas, de que la gente que dice que está harta de la banca, que la Fed haga sus movimientos a su gusto y termine afectando a toda la gente de pie y beneficia a unos pocos. ¿Cuál es tu posición ante esta gente que dice que ya imprimieron demasiado y que la inflación es incontrolable y que aunque suban tasas y al final, pues todos estos anarquistas dicen se quieren comer a la gente de pie para beneficiar a unos pocos? ¿Cuál es tu postura como economista y cómo defenderías a la economía tradicional ante estos haters? Sí. Pues me acuerdo mucho, por ejemplo, de los libros de Kiyosaki, ¿no? Kiyosaki dice que hay fake money, que es la moneda fiat con los dólares. Dice que hay people money, que son los criptos, o las criptos, el pro criptomonedas. Y que está el real money, que son los... Tierra. Pues él realmente dice que es el oro, ¿no? O los metales preciosos, porque dice que a lo largo de la historia siempre ha habido cambios en las monedas con las cuales se están comercializando todos los bienes y servicios. Entonces, a lo mejor no nos acordamos, pero antes del dólar estaba la libra esterlina, porque Inglaterra era la potencia mundial, pero también lo fue Holanda en su momento. Entonces hubo distintos momentos de la historia, eso lo platica muy bien. De hecho es un asset manager que maneja muchos millones de dólares, de hecho billion, que son Ray Dalio. Dice que va a haber un cambio. De hecho aquí lo traigo, hubo su libro del nuevo orden, ¿no? Sí, hay varios videos interesantes, pero lo que te quería decir es un tema bien complicado, porque al final de cuentas sí se está imprimiendo mucho dinero. Aquí ven en la gráfica que viene de la balanza de la Fed, cómo pasó de 4 trillion a 8 trillion en menos de 2 años. Entonces, pues están duplicando el total de la base monetaria. Entonces genera, además de algunas otras cosas, como por ejemplo problemas en las cadenas de suministro, son muchas cosas lo que genera una alza de precios, pero el que se haya incrementado la base monetaria te genera inflación, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que pues, mucho de la gente que es pro cripto está hablando, ¿no? Cómo este balance y cómo la moneda o el dólar está perdiendo de dinero porque están incrementando el total de base monetaria, y ahí está el balance de la Fed. Yo qué diría, no es difícil. Estuve en la convención bancaria fue en marzo creo, y me llamó mucho la atención lo que decía uno de los académicos que hablaban, ¿no? O sea, de si no es el dólar, ¿qué otra moneda podría tomar esta posición de moneda líder, ¿no? Y él decía que, por ejemplo, Europa era un museo, decía que Japón es un geriátrico, decía que China era una cárcel y que lo único que queda es Estados Unidos. Entonces, el dólar, desde su punto de vista, iba a seguir siendo la moneda fuerte para temas, por ejemplo, aquí lo tengo, de las reservas internacionales en millones de dólares. Pues es algo que todo el mundo está realmente unido, o sea, porque nosotros sabes que tenemos cerca de 200 millones de dólares en moneda
internacional, moneda extranjera, la principal es en dólares, pero China tiene 17, ¿cuántos son? Creo que son 17 trillion. O sea, son montos impresionantes, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tú tienes como país en tu banco central dólares. Entonces, hoy es tan fácil que de repente todo tu país pierda estas reservas internacionales porque el dólar ya no va a ser la moneda. Yo creo que no. No va a pasar pronto. No va a pasar pronto. O si te digo, oye, pues a lo mejor puedes ver el porcentaje de comercio mundial y qué tanto de ese comercio mundial se mueve a través del dólar. Y pues es un porcentaje muy alto. Era 70 y me parece que ya bajó un poco, ¿no? Un 10% tal vez. Pues, escuché por ahí. Yo me metí a la página de la Fed, en la que dice cuál es la confianza del dólar como un depósito de valor con las reservas Foreign Exchange Reserves. No, perdón, esta es de las reservas internacionales. Pero tengo una aquí del comercio mundial y también es la moneda que está, al final de cuentas, sigue siendo el top y todas las transacciones en commodities pues, se hacen en ese tipo de, pues, se hacen en el dólar. Y de hecho, los commodities, que pues, la mayoría están moviéndose en la bolsa de Chicago con contratos de futuros y todo esto, están listados en dólares. Entonces, yo también he escuchado que, bueno, pues se está uniendo Rusia y se está uniendo China para hacer una moneda, India. Pues sí, pero realmente, ¿cuál es la confianza que podrás tener a lo mejor en un país que pues, de repente toma ciertas decisiones para invadir otro, o China, que de repente pues, también no son muy claras sus políticas monetarias? Entonces, Estados Unidos sí está imprimiendo dinero, pero pues te dice, este era mi balance y ahora este es mi balance. Por lo menos te lo dice, los otros pues no sabes. Entonces, ¿en quién confías? Es que es muy raro, pero... Hay demasiadas variables para poder dar algo concreto, creo, ¿no? Todo se podría explicar en un tema de confianza. O sea, porque esa es la principal variable cuando estás hablando de dinero y de depósito de valor. Estos mismos haters, y lo uso porque pues precisamente quiero derribar estas barreras de mitos y realidades, dicen que el gran valor de las criptomonedas es que el protocolo surge ya con un nivel finito, lo cual va a provocar que haya un aumento de valor y no hay manera de que haya una inflación. Ese fue un error en los 60, creo que fue que ya no sustentaron el dólar. Con el patrón oro. Exacto. Sí, o sea, esa es una de las tesis que también tiene un economista que yo sigo, que se llama Jim Rickards. Él lo que dice es que la misma producción del oro, y el oro sí se puede seguir produciendo oro, ya hay reservas de oro, pero cuesta mucho trabajo sacarlo. Entonces, es un mecanismo de ajuste natural, por ejemplo, que ayuda a que las balanzas comerciales de los países realmente se mantengan. O sea, tú no puedes estar imprimiendo dinero, en teoría, porque necesitarías mantener una paridad, por ejemplo, dólar-oro, ¿no? O sea, entonces, si tú imprimes más dinero necesitarías mantener o incrementar tus reservas de oro. Y entonces, en el mercado del precio del oro, pues también nos tendría un impacto en el precio. O sea, sirve como un anclaje de la política monetaria, que es lo que están diciendo de otra manera con la parte del Bitcoin, ¿no? Porque el Bitcoin no puede volverse, o nadie puede hacer que se incremente muchísimo el total del valor, porque vas a llegar, sí creo que hasta un cierto número de Bitcoins. Ajá, hay un número finito, 20 millones, me parece que era. Entonces el oro funciona así, también como un anclaje, pero pues ¿qué pasó? De repente pues ya no vamos a tener este anclaje, ¿no? Esta paridad dólar-oro, y pues entonces la base monetaria se incrementa muchísimo. Hablando de Kiyosaki y su cash flow, escuché a otro de los filósofos que sigo que critica mucho el que el humano tenga el poder porque es un ser emocional y hoy ve rojo y mañana amarillo, y esas disparidades emocionales causan pues todos estos cambios de ideas radicales que terminan afectando a los más ignorantes, a los más débiles. Este juego del capitalismo, hablando del monopoly, hablando del cash flow, que es la mejor manera de cómo generar riqueza, pues pones 3 casitas, luego un hotel. ¿Crees tú que la Fed, al sentir el descontrol, pongan un tope de los millonarios, les quiten el dinero para volvérselo a reintegrar a la gente que se lo van chupando a pasos agigantados o a fuego lento? ¿Cómo podrían
ellos, como me lo acabas de decir, son demasiadas variantes para saber si suben las tasas de intereses, cómo chupan la liquidez extra que invirtieron, que imprimieron, cuáles podrían ser los siguientes pasos de la Fed, de los banqueros, de los gobiernos, para estabilizar la economía tradicional. Esa es la pregunta del millón, o sea, porque... Todos quieren esa respuesta. Sí, pues bueno, yo lo que sé es que los mecanismos que tienen los bancos centrales es política monetaria a través de manejo de tasas de interés, ¿no? Y eso en teoría debería de controlar la inflación, pero no es un mecanismo que sea inmediato, sino que realmente este mecanismo tiene afectaciones o más bien resultados de mediano o de largo plazo, ¿no? Que enfría a final de cuentas la economía porque las fuentes de financiamiento se vuelven más caras. Pero sí, bueno, yo lo que también he leído es que está en una posición muy difícil, porque por un lado tú metes un freno con tasas de interés más altas a la economía real, y por otro lado pues, tienes el balance que seguías imprimiendo dinero, porque esa es otra de las cosas, o sea, siempre, es que no me quiero meter ahí porque es una cosa que suena hasta medio conspirativa, pero lo que pasa es que siempre se está generando más deuda. Entonces hay empresas que ya no van a poder hacer pago ni de deuda, o sea, sí, y menos de capital. Nos pasa mucho con los países, o sea, ya se incrementan las tasas de los países. Velo, por ejemplo, con los CETES. O sea, los CETES es dinero que el gobierno te paga a ti por invertir en ese tipo de papel. Entonces, si la tasa está al 3.5, a ti te va a pagar 3.5% anual por los 100 pesos que le pones, que es lo que vale el CETE. Si de repente la tasa está en 8.50, pues ya le va a costar más caro al mismo gobierno ese CETE que te tiene que pagar a ti 8.5% anual. Entonces, la deuda se vuelve más cara cuando también se incrementan las tasas de interés. Y se vuelve es un tema bien complicado, es muy complejo, que tiene que ver con la economía real y con la política monetaria. Entonces, creo que tu pregunta va más a la certidumbre que puedes tener como inversionista de estar o sea, de cómo guardar tu riqueza. Sí. Mira, yo lo veo con mis bueno, ojalá fueran 2 bitcoins, ¿no? Pero con las fractional, porque son como fractional shares, ¿no? Pero de bitcoin, que yo tengo, pues si de repente Bitso cierra, pues yo ya no sé qué hacer. O sea, no sé dónde quedó mi porcentaje de bitcoin, ¿no? O si de repente llega el gobierno y te dice, oye, pues ya no vas a tener esa cuenta para criptomonedas, pues casi te la incauta y ya no puedes hacer nada. Entonces, sí, no creo que sea un mecanismo de reserva de valor que esté completamente fuera del sistema o que proteja tu riqueza. Podría ser alguna manera de protegerlo, pero no es 100% libre de riesgo. ¿No crees que sea cierto esto que dicen de que si tú tienes tus criptos en una cartera fría o bajo el sistema Bitcoin exclusivamente, es 100%, no hay manera de que te lo quite el gobierno, o si te estás divorciando, tu mujer llegue y te lo confisque? ¿Tú crees que eso es todavía un mito? Pues yo creo que sí. Yo creo que hay muy poca gente que realmente le entiende a la parte de la minería, a la parte de cómo funciona Bitcoin. Creo que porque yo he hecho trading de criptomonedas, ¿no? De Bitcoin y de Ethereum y de Solana. Y pues sí, se maneja relativamente como si fuera un precio de una acción y puedes hacer un análisis técnico porque realmente no tiene un respaldo de valor atrás, porque una acción tiene una empresa, un bono tiene un gobierno u otra empresa. Pues el Bitcoin tiene la confianza de la gente. Pues bueno, en el Bitcoin, en las criptomonedas dicen que tienes un programa, ¿no? Se están minando los datos y que eso te genera protección. Pero creo que, bueno, yo no lo entiendo, he ido a muchos cursos. Y siendo como, oye, la minería, y sí, que jala no sé cuánta energía. Ahorita creo que Ethereum acaba de hacer un cambio también y va a bajar de merge, y que va a bajar 90% creo que el consumo para minarlo. Ahora, no lo entiendo bien. O sea, no voy a hablar de algo que no entiendo bien, pero desde mi punto de vista, poca gente sabría cómo protegerse teniendo ya las criptomonedas en un wallet. Al final, desde tu lugar de economista, lo principal que se debe de llevar la gente aquí es tener muy claramente qué nivel de inversionista eres, cuál es tu posición, y de ahí determinar tus porcentajes y dejar en riesgo nunca más de tu 10%. Yo la verdad sí le haría así. Así sería.
y también posiblemente bienes inmuebles. Yo también no lo consideraba mucho, pero pues en el mediano o largo plazo también los inmuebles pueden dejar, ¿no? O sea, si tú compras un terreno, que ahí también entra pues la parte de la propiedad privada, si realmente me he enterado de miles de casos que compras un terreno y ese terreno está vendido y tiene 10 meses, tiene 10 dueños. Tiene 10 dueños, ¿no? Entonces, y no siempre suben de precio, ¿no? Porque pues a lo mejor dices, es que en 10 años la ciudad se va a desarrollar para allá. Pues no fue para allá, fue para allá. Y pues ya tu terreno no tiene nada y no te genera una renta. Que es algo bueno que te puede generar un bono o que te puede generar una acción. Porque el bono te genera intereses y la acción te genera dividendos. Entonces, pues hay que tener diversificación de activos. O sea, bienes inmuebles, acciones, ETFs, portafolio con mejor emisiones de deuda, bonos. O sea, los bonos suena muy complicado, pero pues no, te metes a CETES Directo y compras. Es más, mandas tu dinero a CETES Directo y se invierte en bonos y ya. ¿Sabes? Pero hay que tener una diversificación. O sea, yo creo que de repente que llegue el gobierno y te quiera confiscar, digo, es uno de los miedos que platican, creo que muchos de los, a lo mejor los que siguen y que las criptos pueden cubrir este riesgo. Yo lo veo difícil. Y lo he pensado, o sea, que digo, realmente pueden llegar, o sea, sé que, por ejemplo, es una manera como de generar cierta presión política a través de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que de repente incaute tus cuentas bancarias, pues de qué manera te proteges, ¿no? O sea, hay ciertos mecanismos, pero realmente los mecanismos que mejor funcionan es tener, pues, distintos tipos de activos. Entonces, yo no tendría tanto en riesgo, porque dices, bueno, tengo criptos, está bien, no me las van a poder incautar, está bien. Oye, pero perdió 75% del valor. Bueno, sí, o sea, ya perdiste el 75%, pues que te las incauten, pues no, o sea, pues ya estás bueno, al final, golpeado. Acabo de hacer una entrevista en donde me dijeron, es que aquí no pierdes hasta que no lo saques. Debes de esperarte a los tiempos, que era lo que decías, pues una de las mejores inversiones a lo largo del tiempo siempre fue el real estate. Sin embargo, pues como le fue en 2008 a España, ¿no? Al final también el tiempo, algunos le dicen suerte, pero pues más bien es la temporalidad en la que estás haciendo el negocio, ¿no? Lo que puede ser la diferencia, ¿no? Sí, también que puede, por ejemplo, yo lo platicaba con mi hermana, que tiene amigos que tienen muchas inversiones, ¿no? Y siempre te platican cuando les va bien, no te platican cuando les va mal. Entonces, porque o sea, si tú platicas que ganaste 50% en un negocio, dices, ay, wow, le sabe muchísimo. Pero no vas a decir, oye, perdí todo cuando invertí en esto, porque vas a quedar como un tonto, ¿no? Porque no sabes lo que dicen los traders en las redes sociales. En esta operación ganamos 100%, 1000%, 500%. ¿Cuál le perdiste? No, yo no pierdo. Pero haces 300 movimientos en velas de 1 hora, de 4 horas, pues quiero pensar que hacen 100 movimientos, porque sacas las más altas. ¿En cuántas perdiste? ¿Quién te las enseña? Nadie. Ese es el truco. O hay algunos que dicen que te las enseñan y te mandan un estado de cuenta con los movimientos. O sea, a mí me ha tocado. O sea, literal, he pedido... Una vez fui con un asesor que también tenía rendimientos asegurados. Y dije, está perfecto. Bueno, pero estuvo un poco raro porque me decía que tenía información privilegiada o de un trader en Nueva York. Entonces le dije, oye, y pues, yo le pregunté, ¿inviertes en la Bolsa de México? Me dijo, no, yo tengo información de Nueva York y yo invierto en Nueva York. Y no tengo ni idea de cómo se invierte en la Bolsa de México. Y dije, pues qué chistoso, porque la Bolsa de Nueva York se invierte igual que la Bolsa de México. Entonces, pues te empiezas a dar cuenta con esas cosas que no es un negocio de trading. O después le dije, oye, mándame tus operaciones de trading. Sí, me mandó una hoja que se veía súper complicada, ¿no? De un estado de cuenta de los trades que había hecho con una cuenta de $1,000,000. Y ya que me puse a analizar, porque al final de cuentas, pues ahí venía cierta información de unos trades. En teoría con esos trades le estaba dando un 10% de rendimiento mensual para una cuenta en teoría de $1,000,000. Y esos trades equivalían a $25,000. ¿Sabes? Entonces, no, o sea, no se puede. Claro, a lo mejor tú dices, no, es que ya me mandó hasta los trades y por eso les generó el 10%. Pues no. O sea, lo que pasa es que es muy bonito pensar que algo libre de riesgo te va a generar, pues, X% de rendimiento, ¿no? Y la verdad, pues no es así. Al final es directamente proporcional. Ganas mucho, si arriesgas mucho, esto es muy volátil, sabes que puedes perder todo. Si estás dispuesto a ganar 8% anual,
tus negocios van a ir caminando de manera lenta, pero más segura. Al final es eso, ¿no? Pues yo lo veo así. Sergio, ¿algo más que quieras agregar? No, sobre todo, muchísimas gracias, Frank, por la entrevista. La entrevista me gusta siempre ver las dos caras de la moneda, los lados opuestos. Al final, ustedes tienen la mejor opinión. Siempre habrá pros y contras, fútbol o básquetbol. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, Sergio. Te digo, Frank. Eso fue Mundo Disruptivo. Nos vemos en la próxima.